y justamente vamos a conversar sobre el tema con Henry Rafael, él es analista político, para hablar de eso que tú mencionabas, ¿no? Porque lo que se va a venir a continuación, Henry, gracias por estar aquí el día de hoy, son las alianzas, ¿no? Hay algunas que parecen naturales, otras que no tanto, hay agrupaciones que no sabemos si se van a mantener o si van a decidir cambiar sus posturas a lo largo de lo que vaya a durar este Parlamento. ¿Tú cómo ves la situación en este momento? Sí, bueno, buenas tardes ante todo para ustedes y para todos los que nos ven en Panamericana Televisión. Creo que la verdad yo siento mucho optimismo por lo que viene en el país en los próximos años. Primero porque estamos pasando de un proceso electoral donde estas ideas de fraude casi ya están quedando, digamos, inadvertidas por la ciudadanía, porque finalmente diversas instituciones están señalando que hemos pasado por un proceso electoral transparente y limpio, a pesar de las dificultades del mismo. Pero que la democracia también nos permite tener un parlamento bastante más equilibrado. Y aquí hay una de las cosas que se han estado diciendo, por ejemplo, que no son reales. Y los cuadros que ustedes han mostrado, se lo han mostrado a la ciudadanía, lo han evidenciado. Primero que Fuerza Popular, el fujimorismo, para hacerlo más popular, no tiene mayoría en el Congreso, ni siquiera sumando en ninguna de las cámaras, ni siquiera sumando a Renovación Popular, que en teoría, y solo en teoría, yo después explicaré por qué creo que Renovación Popular en algún momento puede tomar una oposición constructiva y democrática en el Senado y en diputados, pero no tiene una mayoría. Y literalmente hay más fuerzas de izquierda, siendo mayoría, que podrían ser un buen contrapeso al Ejecutivo, si es que, como todos señalan, digamos, los analistas, los especialistas hasta el momento, Keiko Fujimori asume la presidencia de la República a partir del 28 de julio. Ahora, un actor importante en este nuevo Parlamento, Henry, va a ser el del Partido del Buen Gobierno, ¿no? Es una posición que el señor Nieto, después del relativo éxito que ha tenido en las elecciones en la primera vuelta, pues ha sabido capitalizar ese centro, ¿no? Al que muchos han calificado de tibios, pero finalmente es una posición que le va a permitir marcar una posición dentro del Congreso de la República donde esos votos van a necesitarlos cualquiera que sea reelegido. Sí, y yo creo que Coco Nieto tiene una gran opción de primero ver su capacidad de liderazgo en un parlamento al cual él no pertenece. Claro. Entonces, es distinto cuando tú estás en el Parlamento y puedes tener negociaciones en el buen sentido de la palabra. Las negociaciones políticas son siempre necesarias, son acuerdos. Sí. No estamos hablando de esas negociaciones, porque la palabra puede sonar a veces mal para la ciudadanía cuando está hablando de cosas negativas, oscuras, por decirlo de una forma. No, aquí estamos hablando de negociaciones políticas por acuerdo del país. Y creo que Coco Nieto primero tiene un reto, que es saber si puede liderar a sus bancadas, si puede mantenerlas cohesionadas, como en su momento Keiko Fujimori o algunos otros partidos lo han hecho. Y el segundo reto que tiene es saber cómo apoyar al gobierno de Keiko Fujimori, asumiendo que ella sería la presidenta de la República el 28 de julio, o todo lo contrario, o sumar una fuerza política que pueda no necesariamente llevar las banderas de la izquierda radical. Y parece que aquí también los más fastidiados de la posición de Nieto, que ha sido una posición neutral, son la izquierda radical, ¿no? Los tres partidos que están más bien Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú atacando mucho. Lo vimos precisamente antes de la segunda vuelta con el comunicado último que hizo Jorge Nieto, el ataque feroz que fue de la izquierda más radical hacia la oposición, considerando la tibia, ¿no? Que no marcaba, pero el reto es construir en verdad un centro, ¿no? No irnos a los extremos como está ocurriendo en los últimos 10 años. Y eso ha continuado en los últimos días. Yo creo que, y lo he seguido escuchando, Jorge Nieto, en una opción de buscar que el país deje de estar en estas antípodas, ¿no? Yo, la verdad, y no es que me quiera adelantar, pero tengo la esperanza que de aquí 5 años vamos ya a dejar de votar con el odio y vamos a empezar a votar por fórmulas por las cuales querramos y no necesariamente el antivoto que sea el que más gane, ¿no? Ahora, Henry, el transfugismo existe. Existió en el gobierno de Alberto Fujimori y ha seguido existiendo, ya no con ese nombre, es verdad, pero en el último congreso también hemos visto cómo han renunciado, han formado nuevas bancadas, se cambiaron de bando de un lado a otro. Entonces, ¿qué nos asegura que eso no va a suceder? Al menos hay gente que tiene dudas respecto a el partido Obras, ¿no? Porque su candidato en un primer momento dijo, ya no voy a participar en política, aunque creo que ya está diciendo que quiere postular a la alcaldía de Lima, ¿no? Entonces, en realidad, y los de Carlos Álvarez, y los de Carlos Álvarez, que bueno, finalmente no tuvieron. No sabemos cuál es su bandera, finalmente, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que Carlos Álvarez no tiene presencia
en el Senado ni en diputados, pero Pamela, sí es cierto de que en el Partido de Obras tenemos una marcada posición de izquierda en los integrantes del partido o los senadores y diputados ya electos, como han mostrado ustedes en los cuadros. Por eso es que digo, mientras por un lado algunos están señalando, uy, el fujimorismo nuevamente se ha hecho de todo el poder, no, no es real. El Perú en votos limpios y transparentes probablemente ha definido que el Keiko Fujimori sea la presidenta, pero ha definido un Senado y una Cámara de Diputados mayormente izquierda. ¿Se va a mantener esa misma conformación? Nada. ¿Por qué? Porque aquí también viene la habilidad de los partidos políticos de poder generar puentes y, como tú bien dices, puede haber transfugismo, porque es una palabra bastante negativa, pero puede haber un cambio de posición ideológica, porque puede haber, por eso digo, Coco Nieto va a tener que demostrar si tiene la habilidad de cohesionar a sus 18 votos en diputados y a sus 6 o 7 votos en senados. ¿Por qué? Porque si no los cohesiona, lo que va a pasar es que ese es el grupo eventualmente que más se puede partir. Ahora, de acuerdo a la conformación que tenemos de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y de acuerdo a las propuestas de ambos candidatos, ¿qué tan viable es que puedan hacer y cumplir esas promesas de campaña? Porque en muchos casos, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han ofrecido cambios constitucionales que no se pueden hacer si es que no tienes 2/3 de la Cámara de Senadores, por ejemplo. Y ahí vienen nuevamente las negociaciones políticas por el bien del país, ¿no? Cuando vamos a ver si los diputados y senadores, a comparación de los que hemos tenido, que quizás nos queda muy mal recuerdo de los últimos congresos, incluyendo que el que está todavía vigente, si tienen la capacidad de poder tomar decisiones más allá de la ideología, más allá de esta contienda política que nos ha llevado a esta situación de antagonismos en la sociedad, y que cuando a partir del 28 de julio empiece un nuevo gobierno tienen la capacidad de tomar decisiones de manera más cohesionada. No hay que olvidar tampoco el reto que tiene el partido Renovación Popular, porque Renovación Popular, si bien ha apoyado en esta campaña, en la segunda vuelta, a Keiko Fujimori, también has dicho que no tiene una suerte de cheque en blanco hacia el fujimorismo. Y donde vamos a ver los primeros resultados de estas negociaciones es en la elección de la mesa directiva, que es lo que ya viene. Claro, y de hecho Rafael López Aliaga salió a decir que él ha votado por Keiko Fujimori, y cito, con la nariz tapada, ¿no? O sea, ahí ya tienes una declaración del líder del partido que sabes que no la va a tener fácil para negociar o acercarse. Sí, a... por eso y termino con este análisis, porque he escuchado muchos comentarios y hago mucho social listening donde hay gente que dice, no, y ahora el fujimorismo va a cambiar la ley para poder quedarse muchos más años en los gobiernos. Eso es casi imposible con la formación política del Congreso, y más aún cuando incluso, o sea, ¿quiénes se lo van a impedir? Se lo van a impedir en la misma acá Renovación Popular. Porque son partidos que eventualmente llegarían mejor cohesionados, Buen Gobierno con Coco Nieto, el mismo Hora Nación con López Chao, el mismo Renovación Popular, llegarían más cohesionados a una campaña de 5 años, y probablemente en próximos 5 años, si es que manejamos la política de manera inteligente por el bien del país, donde se prioricen las necesidades del país, tanto desde el Ejecutivo, llámese el fujimorismo, como desde el Senado y diputados, donde los políticos que están allí representados recuerden los castigados que han sido las bancadas que se han portado horrorosamente hasta ahora, creo que podríamos llegar a una elección de acá a 5 años con menos antagonismo. ¿Qué tendría que hacer este nuevo Congreso bicameral, tomando en cuenta que el que está terminando ahorita está acabando sumamente desprestigiado? De hecho, 94% este fin de semana aprobación. se han dedicado también a apresurar una serie de normas que ya están siendo cuestionadas, ¿no? Parece que quieren aprovechar el tiempo hasta el final. ¿Qué es lo que tendría que hacer este nuevo Congreso bicameral para superar una situación como esa? ¿Tendría que revisar lo que ha hecho el anterior? Creo yo que primero lo que va a tener que hacer es respaldar las iniciativas del gobierno, insisto, si es que todo se indica que será el gobierno de Keiko Fujimori, respaldar las iniciativas que tengan como objetivo encauzar la economía del país hacia un modelo que nos permita tener mayor continuidad en el crecimiento y mejorar las condiciones de seguridad, salud y educación, que son los ejes principales que les preocupa a la ciudadanía. Lo segundo es, por supuesto, revisar, pero no haciendo revisionismo, sino revisar de manera técnica y adecuada y buscando el compromiso de las bancadas en donde haya que mejorar. Incluso la misma Keiko Fujimori ha dicho, hay leyes que tienen que mejorarse, que probablemente son perfectibles, y eventualmente llegar a eso. Pero de allí hacer revisionismo y tratar de revisar todo, yo creo que podría llevarnos nuevamente a 5 años de confrontación, a 5 años de politiquería, y yo creo que la ciudadanía los volvería a castigar. Si es que los congresistas o los senadores y diputados vuelven a hacer la misma politiquería
lo más sano que han hecho politiquería, porque creo que han hecho otras cosas más algunos congresistas de estos últimos parlamentos o de este, para ser más específico, pero creo que va a depender la sapiencia, la sabiduría de los líderes políticos de esas agrupaciones, en donde hay líderes políticos. Yo no veo en obras a Belmont liderando su bancada, por ejemplo. No creo que lidere ni a uno, pero probablemente los otros partidos vamos a ver quién es el líder. Ojo, y Juntos por el Perú, tampoco creo que Roberto Sánchez llegue a tener el liderazgo completo de una bancada que tiene antauristas, que tiene un poquito de aquí y otro poquito de suelen allá. ser bancadas que se suelen fragmentar rápidamente también. La izquierda lamentablemente ya nos ha demostrado, no solo en la elección pasada, sino en las anteriores, que siempre terminan dividiéndose y fragmentándose. Perú Libre terminó en 4 o 5 bancadas. Exacto. Terminó en Podemos, terminó en Alianza por el Progreso, terminó en Dignidad y Democracia, la bancada de los educadores, que no me acuerdo cómo se llamaba, y terminó con una bancada pequeñita, ¿no? Muchas gracias, Henry, por haber estado con nosotros. Ha sido Henry Rafael, analista político, con quien hemos analizado la composición del próximo Congreso de la República.